Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la última clase del Diploma Superior en Economías Populares y Feministas. En este último módulo hemos abarcado los temas vinculados a las disputas en torno a los procesos de financiarización y por otro lado y en conjunto a las disputas en torno a las políticas públicas vinculadas a las economías populares. Son temas de debate, de investigación, de debate público, de reflexión que atraviesan el continente, la región desde hace varios años y particularmente en el marco del grupo de trabajo son temas que estamos desde varios años empezando a discutir, a reflexionar alrededor y también con distintas formas de involucramiento en procesos de políticas públicas, en procesos de construcción desde sindicatos, movimientos sociales, organizaciones comunitarias y a la vez desde y adentro del Estado. Son distintos modos de abrir disputas en torno a lo que pensamos pueden ser aperturas de transformación social y política desde y alrededor de las economías populares. Y hoy, con esta clase, que es la última de este ciclo del Diploma Superior, tenemos un huésped excelente, que agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros, Alexandre Roig, investigador del IDAES UNSAM, y además ha tenido un cargo de director del Instituto Nacional de la Economía Social, entonces viene con procesos de investigación y procesos de digamos, de responsabilidad en términos de construcción y planteamiento de transformación de las políticas públicas. En el marco de este seminario, nos interesa profundizar la noción de institucionalidad popular a partir de una serie de lecturas que tienen como bibliografía obligatoria, como bibliografía optativa, que se vinculan a una trayectoria de investigación que, digamos, surge desde una serie de debates, de vinculaciones, de procesos que Alexandre Roig, junto con otros investigadores a lo largo de América Latina, de Argentina en particular, han llevado adelante en estos últimos años. Se trata también de una etapa de transformación que hemos vivido en esta región en los últimos años y que se vincula de manera muy fuerte a los procesos de las economías populares, a los procesos de disputa en torno a la transformación política en el contexto de la crisis global que estamos viviendo. Sin otras palabras, quisiera presentarle a Alexandre Roig, agradecerlo mucho por estar hoy con nosotros. Varios de tus textos son lecturas de esta clase y de otras clases que hemos tenido en el marco de este diploma del grupo de trabajo. Y hoy lo que nos interesa es abordar estos procesos de la nueva institucionalidad de las economías populares, sus potencialidades, sus debilidades, las confrontaciones, ¿no?, que estos procesos organizativos han tenido y tienen que llevar adelante en el marco de disputar derechos, en el marco de construir una nueva institucionalidad del mundo del trabajo y de enfrentar una serie de, podemos decir, dinámicas de contrarrevolución o dinámicas de financiarización de la vida de los sectores populares. Te dejo la palabra, Alexandre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Alyosha. Gracias, Vero. Y bueno, un gusto estar acá, en este momento tan particular de Argentina. Pues estamos a días de diciembre, y donde seguramente todo lo que hablemos hoy sobre institucionalidad de la economía popular se replantee radicalmente a partir del lunes. Con lo cual, esta clase puede ser descartada en pocos días. Porque trabajamos ya, creo, con hipótesis que, por lo menos en Argentina, ya quedaron viejas. Voy a ser relativamente breve porque, como le expliqué a Alyosha, estoy en un cierre de gestión, imaginarán un contexto de un nivel de adversidad importante, con lo cual a las 6 voy a cortar y los tendré que dejar, pero voy a tratar de ir al grano en función de lo que conversamos con Alyosha justamente. La Argentina, desgraciadamente, se está convirtiendo de nuevo en un laboratorio en este momento,
un laboratorio más propenso a la destrucción que la construcción en una primera etapa, pero a su vez permite visibilizar justamente esa relación dialéctica entre la potencia constructiva y los efectos destructivos de la construcción de las políticas de la economía popular, en un sentido muy polanyiano. No sé si leyeron el texto de Polanyi en la diplomatura. Polanyi tiene un concepto, Karl Polanyi, se lo pongo por chat, los nombres, para que lo tengan. Eh, en la Gran Transformación usa un concepto que él llama el doble movimiento. Es decir, que los procesos de destrucción que lleva adelante, en particular el capital financiero autoorganizado, produce, efectos compensadores por parte de las políticas públicas, una especie de contramovimiento, y eso mismo que se produce para compensar los efectos destructivos genera más destrucción. Y de ahí que en la Gran Transformación, Polanyi dice que durante cerca de 200 años se fue gestando las condiciones eh, de la Alemania nazi en ese momento, justamente porque la forma en la cual se institucionalizó los efectos sociales, diríamos hoy, del capitalismo financiero, genera la propia destrucción del conjunto social. Y esa es la hipótesis fuerte sobre la cual pensar la institucionalidad de la economía popular. Si yo creo que no podemos hoy pensar la institucionalidad de la economía popular desde un esquema, digamos, lineal, constructivo, progresivo, de acumulación de derechos que nos llevaría hacia, digamos, hacia una lógica de avances. Lo que más bien creo que la manera de pensar la economía popular, por lo menos hoy en Argentina, es desde esa perspectiva del doble movimiento polanyiano. Sí, muchas políticas que tuvieron lugar que generan los propios efectos de destrucción de aquello que pretendían proteger o construir. Eh, y no quiero, diciendo eso, quedar en un esquema excesivamente pesimista, porque no es un problema ni de optimismo ni de pesimismo, sino que hemos observado en los últimos años en Argentina una legitimación por parte de todas las fuerzas políticas de una crítica profunda a la existencia misma de la economía popular, ¿no? Y una cuestión muy paradojal, porque eh, a través de políticas que permitieron, digamos, el sostén de algunos ingresos, en particular en torno al IFE, Ingreso Familiar de Emergencia se llamaba en Argentina, que objetivó que cerca de la mitad de la fuerza de trabajo en Argentina no estaba en la relación de empleo. Y hubiera sido supuestamente un argumento racional, suficiente y casi definitivo para asumir la existencia de la economía popular, la necesidad de instituciones específicas. Y sin embargo, lo que hemos visto es que en el eje de la campaña, diría por derecha y por izquierda, en derecha e izquierda entrecomilladas, porque hay otras categorías por ahí que habría que usar, hubo una estigmatización permanente de la economía popular y un regreso, un imaginario del carácter transitorio de la economía popular. Y eso se ve, digamos, por derecha en una especie de idea de, ¿no?, la economía popular como una especie de régimen político de uso de los pobres para la acumulación política. Y desde el gobierno que cierra ahora, el gobierno de Alberto Fernández, una crítica hiper, eh, ¿cómo decir?, estigmatizante hacia algunos sujetos que recibían uno de los programas más importantes del gobierno, que se llama el Potencial Trabajo, en torno a esa categoría en Argentina de planeros, ¿no? Obviamente los efectos electorales que implica que después de tantos años de desprecio por parte de ese propio del gobierno saliente, obviamente tuvieron efectos electorales mucho más profundos de lo que imaginábamos.
Entonces, contrariamente a lo que uno hubiera podido imaginar, más contundente de la existencia de la economía popular, de su estructuración, etcétera, no alcanzaron para generar un efecto de transformación en el imaginario social. Agregado al IFE, nosotros desde el 2016 en Argentina se creó una ley de emergencia social, ley votada casi por unanimidad, salvo un diputado, eh, ley votada casi por unanimidad que creaba una serie de institucionalidades propias de la economía popular. Uno era el salario social complementario, para valorizar el trabajo de la economía popular. Eso lo habrán visto, supongo, en otras clases sobre, digamos, el efecto de desvalorización del trabajo y de captación de excedente a través del endeudamiento financiero. El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que hoy cuenta con cerca de 4 millones registrados. La posibilidad de discutir salario a través del Consejo Nacional de Economía Popular, y discutir el valor del trabajo, la institucionalidad del valor del trabajo. Bueno, todas esas institucionalidades vinculadas al mundo del trabajo estallaron. No fueron suficientes para transformar el imaginario. Ayer, sin ir más lejos, hubo un acto, diría, histórico, en el cual se juntaron en la sede de la CGT, la Confederación General de Trabajadores, que es el principal sindicato de los empleados en relación de dependencia en Argentina, la CTA, que es otro sindicato, y la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que tuvo un proceso de legitimación organizacional a través de un proceso electoral, donde ahí participaron 265.000 personas, votaron sobre las que están registradas en la UTEP, o sea, un hecho muy fuerte, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en ese juego de claroscuros, procesos de datos, de organización, de filiación, de organización sindical cada vez más fuerte, y a su vez institucionalidades impotentes a la hora de modificar imaginarios sociales y cuya traducción en el mundo electoral se vio con cierta fuerza. Entonces, hablar de institucionalidad de la economía popular en Argentina hoy en día es hablar de una paradoja, no de un proceso lineal de acumulación. Obviamente eso significa que terminó ese proceso, no, para nada, ¿no? O sea, las fuerzas organizadas de la economía popular van a seguir operando en un proceso de organización y de institucionalización. El punto clave sería, volviendo a la hipótesis polaniana, si estaremos en un esquema de doble movimiento o de institucionalidad transformadora de una realidad económica y política. Bien, eso era un primer punto que les quería compartir. La segunda, que tiene que ver creo, con las causas de por qué no funcionó en gran medida ese proceso de institucionalización, tiene que ver con un desocultamiento generalizado de la violencia social en la sociedad argentina. Creo que muchas de las sociedades, hay compañeros y compañeras de distintos países, ¿verdad? Acá en el Zoom. Bueno, creo que cada uno podría dar una especie de testimonio idiosincrático de cómo se va desplegando, digamos, formas de violencia en todos los planos, ¿no? Político, de género, simbólico, etc. Digo, el proceso que hubo realmente es un proceso de desocultamiento de esa violencia, eh, porque la violencia siempre está en potencia, lo que pasa es que ahora se está visibilizando, mostrando, señalando, expresando. Y eso, creo, tiene que ver con una hipótesis, me parece que es importante, que ya no sería solamente la hipótesis polaniana del mercado autorregulado como efecto de destrucción de la vida social, sino con que lo propio del capital financiero y del dominio del capital financiero es que el capital se retira de la organización productiva
punto uno. Y punto dos, es un factor de despotenciación del Estado. Entonces, me explico rápidamente sobre esos dos puntos, porque creo que son claves para entender el devenir de la economía popular. Primer punto. O sea, como relativamente simple, si quieren, un punto, es una especie de efecto de vaso comunicante, ¿no? Si el capital busca su valorización en el mercado financiero, la contracara de eso es que hay cada vez menos capital disponible para la actividad productiva, ¿no? Es una cosa que decimos todo así muy, muy rápidamente. Pero eso tiene efecto muy, muy concreto. Es decir, que el capital organiza cada vez menos producción, es decir, emplea cada vez menos gente para su proceso productivo. O sea que el capital no cumple su función organizativa, si quieren, para la sociedad en su conjunto. Eso en muchos países de América Latina nunca lo terminó de cumplir, en algunos casos. No es el caso en Argentina, donde tuvimos una sociedad de pleno empleo hasta los años 90. ¿No? O sea, ¿qué significa una sociedad de pleno empleo? Dicho en términos sociológicos, es una sociedad en la cual el capital organiza el conjunto de la actividad productiva. ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos que la economía popular organiza su propio trabajo, es una en contracara, si quieren, del capital que se retira de la actividad productiva. Y eso tiene un efecto paradojal, ¿no? Porque, por un lado, amplía los espacios de autoorganización y autonomía de la clase trabajadora, y por otro lado, obviamente, no permitió constituir derechos vinculados a esa autonomía y esa dificultad de identificación de una relación directa entre trabajo y capital. Y parte del trabajo nuestro de los últimos años, en contra, y digo bien en contra, de una tesis de la economía popular que consiste en decir que la economía popular no es funcional desde el punto de vista del capital, o sea, la teoría de la masa marginal de Pepe Nun, que volverán a encontrar hoy en día en la perspectiva del concepto de exclusión, y que se expresa en algunas organizaciones de la economía popular, nosotros estamos totalmente en contra de esa hipótesis. ¿Sí? La economía popular es funcional desde el punto de vista del capital, y esta función no es la función de ejército de reserva, como lo defendiera Cardoso en ese debate entre Nun y Cardoso en los años 60. Cumple otra función la economía popular. ¿Cuál es esa función? ¿O cuáles son esas funciones? Bueno, en plan analizado con Vero sobre el tema financiero es estar en una relación de endeudamiento con el capital financiero. Entonces ahí hay una función estricta de captación de excedente a través del endeudamiento financiero. ¿Okay? Que explica por qué en tantos países de América Latina, cuando llegan las derechas al gobierno, no necesariamente sacan las transferencias públicas a los sectores populares, porque esas transferencias van directamente al capital financiero a través del sobreendeudamiento de los sectores populares, por ejemplo. ¿No? Eso es un punto, sobre el cual creo que hemos avanzado bastante. Un segundo punto sobre esa función desde el punto de vista del capital es que cumple una función organizativa, que es clave en términos de reproducción social. O sea, dicho en otros términos, si no fuera por la economía popular, bueno, la mayoría de la población no comería, no se vestiría, no se cuidaría, no, estaríamos tapados de basura, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que hay una función, que es una función estrictamente organizativa. ¿Mm? No organizada por el capital, pero que sin embargo genera captación de excedente por parte del capital. Entonces, un ejemplo típico, digamos, para comensurar eso, en Argentina 20% del gasto municipal en todos los municipios tiene que ver en promedio con recolección de basura. ¿Sí? Si vos reciclás, puedes reciclar cerca del 50% de la basura depositada. Es un poco lineal mi cálculo, pero para que tengas alguna idea, es 10% del conjunto de los presupuestos municipales del país
eh, digamos, que no paga un municipio, o sea, que no pagan los impuestos municipales, o sea, que no paga aquello que es captado por parte sobre el capital productivo para pagar los servicios de recolección y de entierro de basura. Lo mismo, si quieren, la pandemia fue un caso típico, como en particular las compañeras, es una inmensa mayoría mujeres en los comedores y los merenderos, cumplieron función de salud comunitaria, ¿no? Se había vaticinado en Argentina una hecatombe en los barrios populares del país, hecatombe que no ocurrió. ¿Por qué? Porque hubo una medicina comunitaria preventiva, salvaje, no organizada por el Estado, comunitaria, y que evitó miles y miles de contagios y de muertes. ¿No? El ahorro colectivo por esa práctica es enorme, es inconmensurable. Sin embargo, o sea que hay un beneficio colectivo en términos de capital, y sin embargo eso no está valorado, ¿se entiende? O sea que finalmente no, la economía popular cumple una función organizativa que, digamos, no solamente reemplaza la función del capital, sino que la organiza de otra manera. Y en muchos casos de una manera mucho más eficiente que lo que lo podría organizar el capital. Tomo otro ejemplo. Gran parte de la economía popular organiza la actividad de construcción en los barrios populares. Nosotros en Argentina tenemos un fondo muy importante de urbanización de los barrios populares, que es ejecutado en gran medida por cooperativas de trabajo de la economía popular, que tienen, entre otras cosas, un saber hacer, que es saber llevar adelante esas obras en un barrio popular. Ese saber no lo tiene un capitalista de una empresa constructora random, porque está acostumbrado a organizar el trabajo en zonas donde hay un tipo de saber que no es necesario, que es, por ejemplo, ingresar a un barrio. Ahora ahí hay algo que es clave, ¿eh? Porque lo propio de la organización del trabajo y de la producción tiene que ver con un saber hacer. O sea que, dicho en otros términos, la economía popular tiene un saber hacer que es valorable económicamente y que no está valorado y que beneficia a un conjunto de actores sociales. O sea que cumple una función desde el punto de vista del capital. Okay. Entonces, gran parte de los procesos organizativos de la economía popular tiene que ver con un proceso de compensación de la desorganización del capital por parte del capital, movilizando saberes específicos. Y ahí pegamos un salto nosotros en los últimos 4 años, la verdad, gracias a RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, porque antes había inclusive en el discurso académico y obviamente el discurso político, en Argentina se usaba la palabra de changa, rebusque, decían en Colombia o en otro lugar, ¿no? Entonces, que es una categoría demasiado amplia para poder organizar justamente disputas o discusión sobre el valor. Nosotros con el RENATEP llegamos a categorizar 7 sectores de actividad. ¿Mm? Estos 7 sectores son producción de alimentos, pequeña producción fabril, con producción fabril, o sea, textil, calzado, ¿no? Talleres, pequeño taller mecánico, etc. ¿Saben a qué me refiero? ¿No? Eh, construcción en barrios populares, trabajo sociocomunitario, los comedores, los merenderos, trabajo de cuidado y venta en espacio público. Estas son las 7 ramas de actividad que hay en la economía popular en general, ¿no? Eh, si ustedes van a México, digamos, la cantidad de vendedores de alimentos en la calle es mucho más importante que en otros países. Si bien Argentina en temas reciclados está mucho más organizado que en otros países, así sucesivamente. Pero grosso modo estamos en torno a esas 7 actividades. Ahora, si bien esas 7 actividades son justamente 7 actividades no organizadas por el capital. ¿Okay? Entonces, me parece que hemos avanzado un poco más en la identificación de esa relación dialógica
entre organización por parte del capital y organización por parte del trabajo. Y la contracara de esto, ¿me van siguiendo? ¿No? Porque el problema, yo ya le perdí la mano al Zoom, no, perdí la sensibilidad zoomera de saber si la gente del otro lado eh, en- en- entiende o no. La otra contracara de esto, que me parece que no está suficientemente planteado, eh, tiene que ver con la despotenciación del Estado. Y eso es muy importante desde el punto de vista de los efectos del capital que se retira de la producción para la actividad financiera. ¿Por qué? Porque todo el sistema fiscal de los estados del siglo XIX, esta parte, se funda sobre la captación del excedente productivo. O sea, miren, o sea, dicho en otros términos, ¿de dónde saca la plata el Estado? De la actividad productiva, ¿no? Ganancia, IVA, exportación. La mayoría de países de América Latina, gran parte de sus ingresos por un impuesto vinculado a la actividad de consumo, o sea, actividad productiva. ¿Qué pasa? Cuando se retira el capital masivamente, también se retira la capacidad del Estado de captar excedente sobre el capital. ¿Por qué? Porque es muy difícil, no le hemos encontrado la vuelta, ponerle impuesto a la actividad financiera. En muchos de nuestros países no hay impuesto a la actividad financiera, con un argumento muy simple que si le pones un impuesto a la actividad financiera, el capital financiero se va a otro país por su liquidez y su capacidad de movilidad. O sea, que a medida que avanza el capitalismo financiero, desorganiza la actividad productiva, pero también le saca potencia al Estado en su capacidad de captar excedente en el régimen fiscal para poder financiar, ¿qué? El salario indirecto. Y ese punto también es importante, porque el tema del salario indirecto es algo que se fue perdiendo en la gramática de las discusiones académicas y políticas, ¿no? Pero, ¿cuál fue el gran acuerdo, digamos, socialdemócrata a partir de principios del siglo XX? ¿No? Vos, productor, pagás impuestos, yo, Estado, legitimo tu proceso de acumulación sobre la base de un gasto, ¿m? Que socializa necesidades de los trabajadores. ¿M? Entonces, el Estado gasta en educación, en salud, ese era el pacto socialdemócrata tradicional. Bueno, ese pacto estalló. Estalló, entre otras razones, no porque no exista en algunos países, como en el caso de Argentina, educación pública, salud pública, etc., está totalmente desfinanciado. O tienes problemas de calidad de trabajo muy importantes, problemas organizativos, en el caso de la educación pública, por ejemplo, en Argentina. Entonces, ¿qué significa? Hay un gran proceso de deslegitimación social del Estado porque no tiene la capacidad de garantizar el salario social, el salario indirecto de los trabajadores y los trabajadores. Entonces, la crisis de legitimidad del Estado es súper potente. Y llega hoy, de hecho, en Argentina, una legitimación de un discurso de ajuste estatal, donde una de las frases más recurrentes que hemos escuchado: yo no tengo derecho para perder porque no tengo derechos. Pero eso es un correlato con el capital financiero. ¿Mm? Y a su vez, como la clase política en Argentina en particular fue muy fuerte, ¿no? Porque todo el discurso del gobierno saliente fue un discurso articulado en torno a la idea del Estado presente. Y finalmente, para los sectores populares, para la economía popular, ese Estado no está presente. Con lo cual termina siendo una narrativa muy violenta hacia los sectores populares. ¿Por qué violenta? Porque, digamos, es una proyección burguesa de un imaginario que no corresponde a la experiencia. Muchos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular votaron a Milei.
y eso indigna, digamos, a todos los compañeros bien pensantes del progresismo nacional, pero básicamente el voto tiene una dimensión justamente institucional, no lo que se dice en términos de platita o plata en el bolsillo, no es un problema de plata, es un problema de institucionalidad que garantiza efectivamente una coherencia entre las modalidades de acción del Estado, su régimen discursivo y la experiencia que tienen los sujetos. Con lo cual, en caso de Argentina, si quieren, es el gran síntoma de un Estado que no construye sujetos de derecho porque no institucionaliza la economía popular. Y mejor dicho, porque trata de destruir las institucionalidades populares de la economía popular, atenta en contra de esas institucionalidades. Y atenta de múltiples formas. Desde los registros, hicimos un censo en Argentina, tenemos, les decía, 4 millones registrados, tenemos 47 millones de argentinos y argentinas, ¿no? Tenemos 4 millones registrados en RENATEP. Digo, habilitaba una pregunta en el censo, digo yo. No logramos una sola pregunta en el censo. O sea, si eso no es una práctica que va en contra de la institucionalización de la economía popular sobre la base de su reconocimiento por parte del Estado, hay un sector del Estado que lo reconoce, lo registra, y le da entidad, inclusive en algunos casos para los vendedores ambulantes fue fundamental, en los vendedores en espacio público por poner la tarjeta RENATEP, pero un proceso de formalización en sí, que evitaba que la policía le sacara, descomisara los bienes. Al mismo tiempo, en otro lado del Estado, que es el lugar autorizado para justamente registro último, no lo reconoce. Eso es lo que vivimos todo el tiempo. El caso de RENATEP y del censo es un buen caso. ¿Sí? De esa propuesta de institucionalidad popular que proviene de las organizaciones sociales, ley de 2016 que dice hagamos RENATEP, se hace por imposición de relación de fuerza de las organizaciones populares, y el censo que hace totalmente la vista gorda sobre esa realidad. ¿Sí? La indignación que produjo los compañeros de la economía popular, que en el censo no hubiera una pregunta sobre economía popular. Entonces es un gran problema. Bien. ¿Se entiende eso? Porque lo que quiero tratar de transmitir justamente es esa forma contradictoria de institucionalización que hay. ¿No? Que no es, que no pasa nada, no hay nada, hay un montón de cosas, pero la propia lógica estatal, por su despotenciación, por la propia lógica del capital financiero, hace que destruya lo que mismo construye. Y eso participa de una violencia extrema. Aumenta la violencia que sienten los sectores populares hacia el Estado, la clase política. Entonces, en gran parte de la disputa, paso al punto siguiente, ¿qué significa entonces? ¿Cuáles son los desafíos de la institucionalidad hacia adelante? Bueno, volvemos a un punto central. ¿Instituir qué es? Instituir es estabilizar un conflicto organizado. Eso es instituir. Es decir, que se genera un conjunto de reglas que permite conflicto entre partes. Es una institución. Entonces, RENATEP, ¿cómo funciona como institución? Hay gente que dice, la economía popular no existe. Bueno, hay un conflicto de identificación, si quieren, y yo te digo, hay 4 millones registrados. La economía popular es transitoria. Bueno, te muestro otra vez el registro que hace 30 años que hay trabajadores y trabajadoras de la economía popular en Argentina. ¿Sí? O sea, RENATEP, por ejemplo, estabiliza un conflicto de reconocimiento o de identificación sectorial. Lo mismo, el salario social complementario
participa de la estabilización en conflicto sobre el valor del trabajo en cada una de esas 7 ramas. ¿Sí? ¿Cuánto vale el trabajo del cuidado? ¿Cuánto vale el trabajo social comunitario? ¿Cuánto vale el trabajo fabril en el capitalismo financiero? Reabre preguntas. Preguntas que busca su institucionalidad, su conflicto. ¿Por qué? Porque lo propio del capitalismo financiero es que el capital está disimulado. No se ve inmediatamente. Lo que decíamos anteriormente. La economía popular cumple una función desde el punto de vista del capital, pero esa función no es explícita, no es manifiesta. Con lo cual, el trabajo de institucionalización es doble. Es organizar un conflicto, estabilizarlo, pero además manifestar un conflicto latente. Muy distinto al proceso de institucionalización de los derechos laborales en la relación de empleo. ¿Por qué? Porque el conflicto entre patrones y trabajadores está explicitado. En la economía popular, el conflicto entre patrones y trabajadores está implicitado. Entonces, un proceso de institución, desafío a futuro, explicitar para organizar el conflicto. ¿Se entiende eso? O sea, porque eso es un punto muy importante de las luchas populares. Porque no, digamos, si estuviéramos en el siglo XIX en trabajo industrial tradicional, eso que decimos siempre, en la fábrica, la posibilidad de identificar el patrón, el conflicto está plasmado, está territorializado el conflicto. En la economía popular el conflicto está desterritorializado, hay que reterritorializarlo. Entonces son movimientos políticos totalmente distintos. Todo el tiempo hay que demostrar la presencia de un otro que está en una posición de explotación. Cosa que en la fábrica no es necesario, ¿no? Ahí sí es un problema de conciencia. No, acá no es solamente un problema de conciencia. No es solamente un problema de conciencia. Es un problema de organización de un conflicto en términos de expresión de un conflicto latente. Y último desafío, hay varios, pero lo planteo porque me parece clave desde el punto de vista de la lógica jurídica, en términos de institucionalización de la economía popular. Bien, o sea, voy para atrás, para que se entienda bien el razonamiento global. Es lo propio del capitalismo financiero que desorganiza la actividad productiva porque se corre como un vaso comunicante hacia la actividad financiera. Eso implica un proceso de autoorganización del trabajo que a su vez, ¿no?, tiene una relación paradojal porque busca institutos, es negado y confrontado por el propio Estado que debería contribuir, que por el propio Estado que pretende contribuir a su institucionalización, pero no lo hace. A su vez, el propio retiro del capital de la actividad productiva y la financiarización implica que el Estado se ve despotenciado porque su principal herramienta de construcción de institucionalidad está vinculada al régimen fiscal para garantizar, entre otras cosas, salario indirecto que le permite legitimar su accionar frente a los trabajadores y las trabajadoras. Eso hoy se está en crisis por la propia lógica del capital financiero. Crisis que pega en el sector de los empleados, pero que también pega en la economía popular a través de esa narrativa de un Estado presente que finalmente es impotente. Eso implica como desafío, entonces, seguir profundizando una institucionalidad de la economía popular, asumiendo un Estado en crisis que no logra captar, y digo, no quiero cosificar el Estado, pero la clase política en su conjunto no logra captar la realidad del conflicto entre capital y trabajo. Y por eso la lucha popular no es solamente una lucha de organización de un conflicto preexistente en caso de conflicto industrial, sino expresar un conflicto que está latente, que no está manifiesto.
Eso es otra estrategia muy distinta en términos de conflicto. Y eso nos devuelve un problema clave del derecho en general, y que la economía popular, una vez más, es el gran síntoma. La economía popular es el síntoma de muchas cosas, pero entre otras cosas de una crisis. ¿Por qué? Porque digamos, la generalización del derecho liberal en los imaginarios, inclusive y sobre todo los imaginarios progresistas, implica haber olvidado la dimensión relacional del derecho, o dicho en otros términos, el derecho se ha vuelto autorreferencial, que es consecuencia del proceso de individualización subjetiva. Autorreferencial, ¿qué es? Soy humano, tengo derecho porque soy humano. Los derechos humanos no tienen que ver con que uno sea humano. Los derechos humanos tienen que ver con que hay una deuda. ¿Eh? Una deuda por el holocausto, una deuda por la dictadura, una deuda, o sea, los derechos humanos, una deuda porque hubo un antiguo régimen, o sea, todos los derechos humanos se fundan sobre el reconocimiento social de una deuda en una sociedad consigo mismo. El derecho es expresión de la regulación de una deuda social. ¿Se entiende eso? O sea, que el problema es que el sujeto de derecho hoy en día está padeciendo la forma autorreferencial en la cual se construyó en el derecho liberal. Entonces, eh, la aceptación social del carácter contractual del derecho y la generalización del contrato como forma de vinculación implica una crisis del sujeto en su conjunto porque no identifica la dimensión relacional que expresa la simetría y la historicidad de la posición de los sujetos en relación al Estado. Está grabado, es medio un trabalengua, pero me parece claro. Porque digamos, justamente el problema es por qué los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho. Porque estamos explotados. O sea, como es muy simple, o sea, que hay una relación. ¿Sí? ¿Por qué los humanos tenemos derecho? Porque hay alguien que cometió crímenes de lesa humanidad, o sea, lesionó la humanidad. Sí, sí, y entonces los derechos humanos son derechos que tienen que ver con esa deuda. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho porque hay una deuda, porque básicamente nos pagan menos que la vida que damos. Por eso tenemos derecho. Ahora, si eso se pierde, esa dimensión relacional del derecho, ¿cómo se constituye un sujeto de derecho nuevo? Entonces, cuando la economía popular se constituye como nuevo sujeto social, en tanto que existe en la vida social, podríamos en términos tradicionales, es un sujeto que le dice que no al hecho de que no poder trabajar. ¿Sí? O sea, es una negatividad al no trabajo. Organiza su trabajo porque le dice que no al desempleo, de alguna manera. No importa que esté empleado o no, yo voy a organizar mi trabajo. Y ahí me constituyo como un sujeto social y como un sujeto político, pero no necesariamente como un sujeto de derecho. Entonces, el paso del sujeto político al sujeto de derecho no es un paso automático. ¿No? Implica construir mediaciones institucionales. Entonces, en términos de la institucionalización de la economía popular, el punto máximo es cuando el sujeto social o el sujeto político se constituye en sujeto de derecho. Es decir, que identifica jurídicamente los mecanismos que lo constituyen, o los procesos que lo constituyen, desde la relación. Y eso implica ir en contra
de la autorreferencialidad del derecho. O sea, ir en contra de todo el imaginario liberal, progresista. ¿Mm? Entonces, y dejo de lado las consideraciones tecnológicas, la crisis de lo sagrado en el mundo contemporáneo, o sea, tengo una serie de puntos, pero llevaría bastante más tiempo de explicarlos, pero me parece que ese es el punto central. Digamos, cómo justamente en toda la argumentación que establecimos es clave identificar la relación entre trabajador y trabajadora en la economía popular y capital financiero para poder establecer la relación asimétrica y de uso o de explotación que hay entre capital y trabajo, y que por ende permite disputar nuevas formas de valorización del trabajo, directa e indirecta, salario directo, salario indirecto. Eso constituye una nueva trama de institucionalidad y por ende funda un sujeto de derecho que es sujeto de derecho porque está en una relación social con el capital. Me parece que eso es una secuencia clave para lo que se viene. En el caso de Argentina, donde el horizonte es un horizonte de muchísimo conflicto social y político, muchísimo, va a ser clave, digamos, trabajar los procesos de identificación de esa relación que hoy se van a saltar a la vista de manera mucho más clara, desgraciadamente. O sea que estamos en las proximetrías de una crisis de un régimen de legitimación, crisis de un régimen de legitimación que puede estar en dos caminos, o destrucción de los procesos de valorización, se llama hiperinflación, o disciplinamiento monetario. Solo en Argentina estamos así, ¿no? Desgraciadamente uno del otro. En disciplinamiento monetario básicamente dolarización o otra convertibilidad. Y la hiperinflación es una crisis generalizada, de lo cual, ¿qué puede surgir de eso? No sabemos, sí sabemos que se destruye todas las referencialidades de valor. En cualquiera de los dos casos, no, dentro de un año en este mismo seminario tendremos que dar una clase totalmente distinta. Dejo acá algunos elementos. Tengo 5 minutos si quieren para... Dale, muchas gracias, Alex, por todo este balance en tiempo real. Si alguien tiene alguna pregunta, si aprovechamos estos últimos minutos. Si no, me lanzo yo con una pregunta hasta que alguien... me quedé pensando por lo que decías, que aparece como un doble proceso reactivo, ¿no? A nivel de cómo la institucionalización de la economía popular produce reacción hacia adentro y hacia afuera. Es decir, hacia adentro de quienes protagonizan la economía popular cuando se ve la insuficiencia de esa institucionalización, ¿no? Es algo así como lo que vos llamabas ahí impotencia de una institucionalización como muchas veces se fantasea o se proyecta. Y por otro lado, desde afuera, que se ve efectivamente una suerte de consolidación, ¿no?, de esa economía popular que se había prometido que era transitoria. Entonces hay como una especie de doble pinza reaccionaria, podríamos decir, del proyecto de institucionalización, que funciona hacia adentro y hacia afuera. Pero a la vez, bueno, siempre, como lo venimos charlando, ¿no?, la dinámica de reacción es un modo de leer algo que se ha instaurado, no sé si diría institucionalizado, sí como un debate político, ¿no?, y como una realidad empírica de lo que hoy llamaríamos que es el trabajo, que es esto que vos decías. Entonces, mi primer pregunta tiene que ver con cómo te imaginás los pasos para desarmar un poco esas dinámicas reactivas, tanto por adentro como por afuera. Y si eso es posible pensarlo ahora, cuando lo que
tenemos a la puerta del proceso político actual es esto último que estabas diciendo, ¿no? Procesos de mayor desinhibición de la violencia, sobre todo la violencia de la moneda. Entonces, me quedé ahí un poco para ir pensando, ¿no? Las secuencias de qué pasa con estos procesos de institucionalización, reacción y cómo se van sedimentando esos procesos de institucionalización y reacción. Bueno, me parece que estamos en un momento, o sea, muy batallense, ¿no? Muy a lo batall en este momento. Digo, para los que no son argentinos, si la elección hubiera sido entre un candidato de centro derecha moderado con otro candidato de centro derecha menos moderado, que es un poco la alternativa que había entre Massa y Larreta, la disputa de la institucionalidad hubiera sido totalmente distinta. ¿Mm? En el sentido que hubiéramos seguido una gramática, ¿cómo decir? Una gramática que impone un régimen socialdemócrata en crisis. ¿Okay? Entonces vos tenés una forma de lucha ahí política que es propia a un régimen socialdemócrata en crisis. Hoy lo que pasó es que hubo un candidato de extrema derecha, pero que tiene 3 atributos que son fundamentales. Justamente por eso es muy batallense. Se armó, imagínense un espacio social en 3 dimensiones, ¿no? Hace poco con Vero nos juntamos y justamente antes de las elecciones y teníamos desgraciadamente un análisis en el cual decíamos, ¿no? La violencia social está desatada, está desocultada, y frente a esa violencia social hay como 2 formas de regular la violencia. Una forma agresiva y una forma defensiva, protectiva, de alguna manera, ¿sí? Massa de alguna manera era el defensivo frente a la violencia y Milei el agresivo frente a la violencia, pero el problema es la violencia. ¿Sí? Ahora, si uno mira el esquema postelectoral, después vamos a entrar 1000 horas a saber por qué se ganó, se perdió, etcétera, que hay otra vicisitud de la historia, ¿no? Más en la superficie. Pero en el fondo hay una cuestión fundamental que es, en ese espacio a 3 dimensiones, si tuviera un pizarrón ahí, le salía un diagrama con 3 coordenadas, lo nuevo, lo viejo, lo sagrado, lo profano, y la locura y la razón. Ahora, ¿qué ganó? Lo nuevo, sagrado, enloquecido. Y no lo digo peyorativamente, lo digo justamente como potencia activa. ¿Qué perdió? Lo viejo, razonable, profano. Una vez que eso se activó, la única forma, digamos, la disputa ya no es una disputa en marco socialdemócrata, es una disputa entre lo sagrado, lo profano, la locura, la razón, en lo nuevo, lo viejo. O sea, las coordenadas del conflicto son totalmente distintas. ¿Se entiende eso? Entonces es como otra pelea totalmente distinta, ¿no? Es Larreta versus Massa, entonces el debate aparentemente en el espacio público es un debate razonable. No es un debate razonable, es ¿cómo hacemos? Entonces lo planteo como pregunta, pero es una pregunta que hago en mi propia organización. Yo formo parte de una organización popular. ¿Cómo hacemos para sacralizar, proponer algo alocado, ya, en el buen sentido de la palabra, y nuevo? Y sobre todo la pregunta sobre lo sagrado. Sobre todo la pregunta sobre lo sagrado. Miren, una cosa clave de Bataille en los años 30, donde identifica una estructura muy parecida a la que tenemos ahora, donde dice justamente, él lo llamaba la solución fascista, nosotros la podríamos llamar la solución Milei, es que se encontró una vuelta para resolver el sinsentido del capital financiero. Por ahora, ¿no? Después se choca la cabecita, o sea, no estoy augurando ni éxitos ni fracasos, pero hubo una solución que se encontró ahí. Y esa solución tiene que ver con en particular. Y eso remite a una teoría del sujeto, que hace que efectivamente alguien claramente puede votar en contra de sus intereses, si no vota por interés, si no es la lógica utilitaria la que predomina en la lógica de voto.
¿no? Entonces ese análisis, bueno, los sectores populares votaron contra sus intereses, los trabajadores votaron contra sus intereses, hay funcionarios del Estado que votaron contra sus intereses, y sí, bienvenido a la sociología, digamos. Es así, no es el interés el que gobierna el mundo. La paradoja es que alguien que se presenta como economista neoliberal, que defiende el paradigma del utilitarismo del interés, es el que encontró la vuelta a la sacralidad. Porque fíjense, el manejo simbólico de Milei es impresionante. Impresionante. Está todo. ¿Cómo se llama la organización de jóvenes de Milei? Las Fuerzas del Cielo. Que es una frase la Torá. Y ahí van a entender un poquito más por qué Milei, digamos, se junta con rabinos y trabaja esa línea mística. Porque le encontró una vuelta. O sea, nosotros tenemos la fuerza del cielo en contra del resto de la sociedad. ¿Mm? Entonces es muy fuerte, porque si no tenemos un sendero de reflexión en esa línea, estamos condenados a una estructura de derrota. Ale, hay una pregunta más de Esquiza en el chat. Dice, me gustaría saber tu opinión sobre las consecuencias de este escenario argentino en la región. Yo ahí voy a ser muy crudo y muy pesimista. Me parece que no hay ningún cambio de escenario en la región. O sea que la región está muy atravesada por la reconfiguración geopolítica global y que el posicionamiento de los distintos gobiernos está totalmente condicionado. Así tomo la hipótesis de García Linera, si quieren, ¿no? García Linera tiene la hipótesis de las oleadas cortas, ¿no? Derrota y victorias cortas. ¿Por qué? Porque el régimen internacional no está estabilizado, entonces nadie encaja realmente, ni la derecha, ni por derecha ni por izquierda. Entonces Bolsonaro no se sostuvo, la Argentina no se sostiene, Lula tiene 20.000 quilombos, Colombia tiene 20.000 quilombos, Chile tiene 20.000 quilombos. O sea, no se estabiliza ningún régimen. No es la oleada, no es una segunda oleada progresista y tampoco es una segunda oleada neoliberal. Es un régimen de transición liminal que está en crisis hasta que no se estabilice la geopolítica global. Esa es mi opinión, digamos. Con lo cual, me parece que los flujos de decisión pasan por otro lado. Tenemos un Milei que fue anti-chino a muerte, que dijo que había que cortar relaciones con China y con Brasil, y la primera persona que fue a visitar fue el embajador chino. Porque está condicionado, digamos, por la estructura financiera global, ¿no? Así que no veo mucho más. Yo les pido disculpas, pero desgraciadamente antes que termine este 10 de diciembre, todavía tengo que apagar un par de incendios para que no me combustionen a mí. Así que me voy a tener que Muchas retirar. gracias por hacerte el tiempo en estos No, gracias a ustedes, días disculpen. también liminales y bueno, ya arrancaremos el año que viene también reformulando hipótesis para pensar juntos. Un punto Muchísimas clave. gracias, Alex, por Si la hubiéramos clase. ganado Perfecto. nosotros las elecciones, digamos, salvo la parte de las coordenadas finales, pero hasta ahí nomás, yo creo que el diagnóstico no sería muy distinto. Digo, no sería muy distinto, sería distinta la estrategia, pero el diagnóstico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexandre, Nos vemos. por la clase Gracias, Alex. y por estar con nosotros hoy. Chao, chao. Seguiremos conversando y hablando y compartiendo en estos y otros espacios, así que te agradecemos muchísimo. Y creo que podemos darnos, gracias Alexandre, creo que podemos darnos un espacio, aunque Alexandre Roy tuvo que dejarnos, pero por lo menos logramos, a pesar de la coyuntura difícil, poder tener esa clase que, como dijo Vero, también ha sido un espacio de reflexión y también de reflexión crítica en torno a una serie de procesos de investigación y de construcción política que se están enfrentando a esa etapa que estaban, a esa crisis dramática, ¿no? Digamos, que se materializa de esta forma en Argentina, pero que tiene que ver con una crisis global más amplia, ¿no? Si podemos también con los debates que hemos tenido en las últimas clases,
anteriores, ¿no? Hay una serie de tensiones y de límites, de limitaciones, hay una serie de puntos de bloque, ¿no? De ciertos procesos que se viven en distintos contextos. Me viene a la mente un poco las reflexiones que les compartía en la clase pasada Marta Bernal con respecto a los procesos de construcción de institucionalidad de la economía popular en Colombia, en un contexto político opuesto, digamos, ¿no? La primera experiencia de gobierno popular y de izquierda de la historia de Colombia, con toda la historia y la trayectoria que hay varias de ustedes aquí presentes o que verán en grabaciones que viven en Colombia, que son de Colombia, así como en otros países, ¿no? Pero el elemento clave de la posibilidad de construir alternativas y de una serie de límites que se encuentran tanto en una dimensión política, ¿no? Que también Alexandre Roig refería antes, como en la dimensión de la máquina del Estado, ¿no? De cómo funciona la máquina neoliberal del Estado en la producción de políticas. Eso era uno de los elementos que Marta señalaba como un gran límite en el intento de institucionalizar las economías populares de una forma que no sea, y ese es el otro límite que sería interesante volver a debatir, a profundizar con Alexandra y con Vero, también en relación al proceso argentino, porque justamente Marta Bernal ponía y Jenny Ramírez ponían ambas en luz, hay un tema de que hay un intento de reconocer la economía popular con nuevas institucionalidades, nuevas legislaciones, algunas de las cuales ya han sido aprobadas acá en Colombia también, pero por otro lado hay un intento de captar esa noción de economía popular desde una perspectiva de la financiarización del endeudamiento, ¿no? Que está en disputa hoy, no, digamos, no solamente en procesos de derecha o extrema derecha, sino en todos los gobiernos que atraviesan esta época de crisis del capital, ¿no? Entonces ahí también sería interesante pensar estas disputas y estrategias frente a los, a los procesos, digamos, de financiarización y al aumento de violencia que estamos viendo, y eso creo que es un elemento clave, ¿no? Que destaco de lo que planteaba Alexandre y que se cruza un poco con las líneas de investigación que venimos proponiendo en este seminario, ¿no? Por un lado, economías populares, el otro economías feministas. ¿Qué diagnóstico, y eso le dejaría también a Vero quizás y a otras preguntas si tienen, cómo se va reconfigurando una serie de niveles de violencias en un contexto de guerras a nivel global, ¿no? Entonces, de conflicto armado desplegado, y estamos viendo la dramática situación de genocidio en Palestina, por ejemplo, la guerra en Ucrania, o sea, y una serie de reconfiguraciones de regímenes de guerra, podríamos decir, que tienen que ver con las economías populares, que tienen que ver con la violencia machista, patriarcal, que tienen que ver con el extractivismo y cómo se reconfigura en una época en que se van en crisis, digamos, los mismos pactos institucionales de alguna manera. Creo que eso es un poco una pregunta también, ¿no? Que surge, que quería compartirles, dejando la palabra, no sé si Vero, ¿quieres agregar algo? Seguramente si hay preguntas, consultas, reflexiones, sería hermoso aprovechar de este cierre, tanto sobre estos temas como en la parte final podemos dejar un espacio de reflexión más general sobre el diploma, este proceso que hemos compartido en estos meses y también si hay consultas particulares. Sí, agregar para este cruce que venimos trabajando en el seminario entre economías populares y economías feministas, la dimensión que toma cada vez más relevancia, y Alex lo planteaba también, que tiene que ver con la reproducción social, ¿no? Es decir, cómo hemos venido trabajando, las economías populares se han hecho cargo de esas tramas que posibilitan la reproducción social en contextos cada vez más críticos, ¿no? Me parece que esa dimensión de cómo van modificándose en términos de violencia esos contextos críticos hace que la palabra contexto por ahí nos quede chica. No es solamente un contexto en el cual la reproducción social se desarrolla, sino formas de violencia o incluso de sistematización de esa violencia como una guerra contra las condiciones mismas de la reproducción. Y ahí creo que hemos bueno, trabajado cómo el capital financiero a la vez va explotando esas dimensiones de la reproducción social. Ahí
Creo que hay una frase muy interesante de Silvia Federici cuando dice: lo propio del neoliberalismo es que toma cada segmento de la reproducción social como un lugar de acumulación de capital. O sea, la reproducción social ya no es eso que está más o menos garantizado, ¿no?, por un conjunto de ingresos, de derechos, de infraestructuras públicas, sino lo que es visto por el capital, y en particular por el capital financiero, como un espacio que puede ser aprovechado como un espacio de acumulación. Entonces, eso genera un nivel de insecuritización permanente de la reproducción social. Y por lo tanto, bueno, toda esta dimensión también muy reactiva de la que también señalaba Alex, ¿no? Es decir, bueno, las otras personas se ven como amenazas, la necesidad de una competencia en estas condiciones críticas hace cada vez más difíciles los espacios colectivos. Es decir, esta dinámica de insecuritización de la reproducción social, por un lado, pone en evidencia el papel fundamental de las economías populares para crear esas tramas, sostenerlas y al mismo tiempo enfrentar las formas de violencia más brutales, y al mismo tiempo vemos que le queda una carga a estas economías populares feminizadas de despliegue en contextos de enorme despojo que las hace también más frágiles, ¿no? Es decir, que hace cada vez más difícil bueno, que sostengan al mismo tiempo su capacidad productiva, reproductiva, de organizadora de vínculos, de gestión de recursos estatales, de lidiar con las dinámicas de la institucionalización. Entonces, me parece, con esta serie de discusiones, de textos, de aportes, pero también de análisis de coyuntura, viendo todas estas formas en que las economías populares se convierten en una suerte de lugar, ¿no?, de inscripción de estas violencias desatadas, y al mismo tiempo cómo recaen también sobre ellas los desafíos de sostener un vínculo social comunitario en momentos de extrema precariedad, ¿no? Y creo que esa es una de las fuentes más importantes de estos momentos de la crisis, ¿no? Y de sostener no solo las condiciones de reproducción social, sino también las condiciones de reproducción de esas redes de reproducción social. Ahí Karina comparte un texto de Roig, también sobre el conflicto. Bueno, hay el libro de Alexandre que se llama La moneda imposible, que es interesante en este momento porque empieza ese libro contando cómo fue el proceso de producción de convertibilidad peso-dólar en Argentina, ¿no? Un tema que parecía dejado atrás y que ahora vuelve a aparecer, ¿no?, en las propuestas, en el imaginario económico de estos días. Así que es bastante impresionante cómo en los últimos meses la cuestión de los años 90, de la convertibilidad, han sido de alguna manera reenmarcados en la interpretación histórica en Argentina. Esquiza levanta la mano. ¿Aló? Ahí te Sí, escuchamos. tengo mala señal, por eso ando sin cámara. No sé, un momentico a esto que recién has dicho y que para mí también este diplomado me ha permitido pensarlo mucho. Bueno, soy venezolana y bueno, Venezuela la última década hemos tenido serios desafíos, ¿no? Desde todo el tema de las múltiples violencias a las que ha sido sometida Venezuela, las crisis, sumada a la pandemia, etcétera, las sanciones, el bloqueo, todo esto. Y yo vengo trabajando con mujeres rurales, con campesinas, y veo en ellas cómo en la última década ha habido justamente este proceso, o ha recaído sobre ellas con mucha fuerza, este proceso de no solamente sostener las condiciones de reproducción social, o sea, no hay luz, entonces tienes que ir a buscar leña para prender el fogón, para cocinar, porque tampoco te llega el gas, o sea, condiciones de ese tipo, de que tienes que cocinar, de que tienes que preparar la comida.
Pero también, bueno, tienes que ir a la asamblea donde se discute cómo nos organizamos, cómo hacemos para que nos llegue las políticas del CLAP, que son las de alimentación, o participas en el consejo comunal o en la comuna, etc. Esto tiene consecuencias sobre sus cuerpos, ¿no? Entonces empezamos a ver mujeres que están con distintos tipos de dolencias físicas, psicológicas, emocionales. Además, bueno, obviamente acrecentado con el proceso migratorio, que ha dejado un montón de mujeres solas en casa, personas mayores, responsables de sus nietos y nietas. Y un poco este seminario me ha permitido, bueno, quería como pegarlo como juntar este agradecimiento también de este marco teórico en construcción para mirar esto, ¿no? Y mirarlas a ellas también como agentes bueno, de cambio, de proceso, de resistencia, de insistencias en formas de vivir también, porque bueno, por ahí a veces uno lo ve y uno dice, bueno, esta mujer, ¿en qué condición de opresión está? Y para ella es una condición absolutamente liberadora. Porque también así nos los dicen, ¿no? El poder gestionar tus propios alimentos, el poder generar ciertas condiciones de autonomía, entonces también genera procesos de liberación. Entonces, bueno, creo que en ese nivel de complejidad nos estamos moviendo y bueno, creo que aquí tenemos un montón de material teórico para mirar estas experiencias, que hay mucho ahí que ver. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Esquiza, por el comentario y por la devolución del seminario. Le paso la palabra a Elena, que levantó la mano también. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Como siempre, es una removida súper fuerte las clases sincrónicas, retomando algunos de los elementos que son, claro, o sea, están atravesados por el momento histórico argentino, pero también por una lectura. A ver, yo vengo de Bolivia y la lectura de las economías populares aún está en un proceso de reconocimiento de su existencia, desde cómo llamar informalidad, cómo llamar trabajo no reconocido, desempleo, y todas estas coordenadas teóricas que están dando lugar a mí personalmente a ver cómo el trabajo va subvencionando diferentes formas de vida que después son financieramente sostienen, ¿no? Porque de alguna forma producen valor o de alguna forma generan un valor que es aprovechado. Y quiero aquí, tal vez ya lo han dicho en otra clase, sí, creo que ya lo dijeron en una clase, si bien los procesos institucionales, las coordenadas de derecho y de exigibilidad de derechos no han sabido o no han querido, porque no es casual, reconocer la existencia de este tipo de economías, el capital sí ha sabido leerlas desde siempre. Y si bien el Estado, que es el marco legal a partir del cual el capital se instala, no ha tenido la capacidad ni la posibilidad y tampoco las luchas sociales han logrado superar y remontar esa desidia, el capital siempre ha sabido absorber ese trabajo, ¿no? Entonces, aquí desde Bolivia me coloca personalmente, trabajo con campesinos también, en ese desafío importante de cómo enfrentar esas condiciones de capital financiero amplio, que siempre está representado por relaciones campo-ciudad, dentro de un contexto, de un entorno cada vez más complicado y complejo de sostener con todos los cambios climáticos y extractivistas que se dan y que nos llegan de manera de rebote, ¿no? Como que no llueve, ahorita no llueve, estamos atravesando una sequía terrible y eso viene de la mano acompañada con una crisis de lo que son los carburantes, ¿no? En Bolivia, atravesando ahí con la sombra de la crisis, a pesar de que tenemos una de las economías más estables en términos de no inflación, de sostenimiento del dólar, pese a todo. Entonces, esto creo yo que tener esta
estas coordenadas teóricas, estas miradas para alimentar, nos ayuda mucho a los desafíos dentro de las organizaciones sociales, sobre todo eso. Y también desde el lado académico, si bien de lo académico hay que sacar todo lo que se pueda porque no es el lugar, al menos aquí no es el lugar, sí nos ayuda a coadyuvar esos procesos y sobre todo a llevarlos a niveles de agencia social, ¿no? Y también de disputa, porque siempre es una disputa. Muchísimas gracias por todos esos, y también a los compas, ¿no? Que desde su lugar van comentando el foro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, por compartir y también hacer una especie de balance, ¿no? De cómo las lecturas y las discusiones resuenan, bueno, con lo que estás vos trabajando e investigando. No sé si alguien más tiene ganas de comentar algo, decir algo. Si no, Ali, podemos hacer un cierre y eventualmente después cualquier cosa que surja, bueno, tenemos las vías virtuales que quedarán abiertas ahí para seguir la comunicación y el intercambio. Sí, claro. No sé si hay otros comentarios, preguntas o consultas. También si quieren compartir como Esquiza y Elena hicieron en términos de algunas reflexiones finales de cierre en torno al desafío de ese diploma y de ese trabajo que hemos de investigación, desde distintas trayectorias que hemos compartido con estas clases, ¿no? A partir del trabajo del grupo, a partir de las investigaciones del GT, intentando construir desde distintos territorios, desde distintas trayectorias de investigación, perspectivas, modos de inserción, ¿no? Dentro de contextos de economías populares y feministas y de academias, y a la vez cruce con movimientos sociales, con organizaciones, con debates, ¿no? Que se dan entre las organizaciones, las políticas públicas, los espacios universitarios, que hemos intentado, que estamos llevando adelante desde varios años, como grupo de trabajo de Claxo. Economía Popular es mapeo teórico y práctico, y que a la vez con este diploma, que es la primera edición de este diploma, hemos tratado de alguna manera, cruzar, poner en resonancia, abrir también espacios de discusión, volverlos, y seguramente también creo que es muy interesante para los próximos espacios de formación virtual poder incorporar por ahí perspectivas, lecturas, debates, ¿no? A partir de las trayectorias de cada uno y cada una. Entonces, Karina, por favor, dejaría la palabra a Karina y luego si hay algunos más, y ahí vamos a ir cerrando ese último espacio sincrónico del diploma. Por favor, Karina. Sí, hola, ¿qué tal? No, yo simplemente un poco, yo ya hice el curso de posgrado anterior, que fue en el 2021 creo, y la verdad no, lo que quería era sobre todo agradecerles el espacio, ¿no? Un poco este año me fue como medio imposible estar más que en los encuentros y seguir un poco las clases. Pero digo, el espacio, más allá de un espacio de formación, me parece que es un espacio como que motiva la reflexión, ¿no? Yo digo, ahora con el encuentro de Alexandre o el encuentro pasado también con Marta, me parece que nos dejan como pensando muchas cosas, ¿no? En el momento, procesar como algunas ideas que uno viene trayendo, porque son como más las preguntas que surgen. Pero bueno, justamente eso, como agradecerles el espacio, porque creo que es un espacio como muy generoso, que justamente invita a eso, que no se piensa como un espacio académico, de formación tradicional, de expertos, ¿no? Sino justamente esto, ¿no? Como compartir ideas, este componente latinoamericano que tenemos también me parece que nos ayuda a poder mirar más allá de nuestras propias realidades, ¿no? Que todas son difíciles y complejas, pero bueno, que esas miradas nos permiten como pensar en otros horizontes. Así que bueno, era simplemente agradecer, agradecer el diplomado y darle como continuidad a estos lugares de encuentro. Bueno, muchas gracias, Karina, y gracias por
por ser reincidente en sostener estos espacios. Que es un poco ¿no? la idea que tenemos con el grupo de trabajo en sí, ¿no? Usar los seminarios un poco como espacio de autoformación también y de ir compartiendo las lecturas que vamos haciendo en distintos momentos y tener también como un proceso de trabajo, ¿no? Que vaya reponiendo un poco cuáles son las hipótesis con las que trabajamos desde el principio, pero también cómo esas hipótesis se van modificando y siendo alteradas tanto por cómo van sucediéndose los debates como por las propias situaciones de coyuntura, porque nuestros temas están totalmente, ¿no? arraigados en estas coyunturas, sobre todo latinoamericanas, como decías. Si no hay otros comentarios. Justo llegó un mensaje de Virginia. No sé, Virginia, si lo quieres leer tú misma, intervenir. Si no, lo leemos nosotros para compartirlos con todos. No tienes audio, ok. Entonces aprovecho para leerlo. Virginia dice: gracias a todos por el espacio, los saberes y el estar debatiendo y construyendo en colectividad. Agradezco la dedicación de los profesores y sus trayectorias y aportes a las economías populares. Muchísimas gracias a ti, Virginia, y a todos, a Karina, a Elena, por Esquiza, por los comentarios, y a todos ustedes por haber estado, por estar en este espacio que justamente, como decía Vero, hemos pensado desde el comienzo, ya desde el primer seminario que mencionaba Karina, que hicimos en 2021, y ahora con ese diploma, como espacio de alguna manera de construcción colectiva de debates, ¿no? De poner en resonancia las distintas investigaciones, los debates de actualidad que vamos desarrollando, de tratar de ir construyendo entre diferentes también trayectorias, territorios, lecturas, ¿no? Que nos permitan ir creciendo juntas, ¿no? Ir aprendiendo y ir elaborando herramientas para lecturas, para entender lo que pasa y para poder, podemos decir, ¿no? Compartir herramientas de transformación social. Y esto creo que tiene que ver con nosotros como investigadores, como docentes en el marco de ese diploma, pero con todos ustedes participando. Creo que es muy enriquecedor también escuchar sus propias elaboraciones, sus propias reflexiones, trayectorias, ¿no? De cada uno y cada una, que en el diploma, y lo hemos visto mucho en los foros, además que en las clases sincrónicas, vienen trabajando o vienen con experiencia de investigación, de vinculación con estas tramas, con estos debates, con estas dimensiones organizativas, populares, comunitarias, feministas en distintos territorios, y creo que todo eso también permite enriquecer debates necesarios y urgentes. Por eso quería agradecerles también a todos ustedes. Seguiremos en los foros, ya tenemos las consignas para el trabajo final, que también deseamos que sea para todos una posibilidad de ir como profundizando la reflexión, de ir alimentando estos pensamiento crítico que se va construyendo desde cada trayectoria y hacerlo a partir de un espacio en común, ¿no? Que espero y creemos que con ese diploma hemos aportado a esta posibilidad, a ese espacio, a estos debates. No sé si, Vero, querías decir unas palabras de cierre, y ahí, bueno, les quiero agradecer muchísimo a todos. Cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden escribir por mail, en el foro, por mensaje directo o en los foros generales, donde hay los avisos, las consultas, y podemos seguir de acá al cierre el 15 de enero de las entregas de trabajo, también a seguir intercambiando y a seguir colaborando. Sí, agradecer también ahí en los comentarios que se pueden leer de Gaby y de Darcy, recién en el chat. Bueno, por esta pregunta de cómo
enfrentar este ciclo que se viene, al menos en Argentina? Es un poco la pregunta que nos está atravesando a todos, ¿no? Y que hacen de este fin de año un fin de año muy particular. También el comentario de Darcy sobre la combinación de praxis y teoría, me parece que eso también es un eje clave por la propuesta epistémica del modo en que nos interesa trabajar desde las economías populares. Así que, bueno, seguiremos en conversación, seguiremos comunicados tanto por mail como por el foro, y también compartiéndoles otras instancias e iniciativas que tendrá el grupo de trabajo para quienes quieran ser parte de alguna manera, bueno, estar también conectados con las distintas cosas que vamos haciendo, que el año que viene ya tenemos varios planes de trabajo. Bueno, ahí nos pueden escribir. Así que muchísimas gracias y bueno, y que terminemos este año lo mejor posible. Bueno, muchas gracias, Vero. Muchísimas gracias a Gaby y Darcy, sus comentarios. Llegó a saludos también en el chat. Y me parece también importante poder seguir contribuyendo. Justamente, Darcy reflexionaba sobre el material bibliográfico, y creo que además de todo lo que hemos compartido como parte de las clases, también les invitamos a todos a compartir artículos, reflexiones, indicaciones bibliográficas o de debates que cada una o cada uno está llevando adelante, o que piensen ustedes que son valiosos, interesantes, para que eso sea también una oportunidad de intercambio, de circulación, ¿no? de materiales, de saberes, de entrevistas, de videos, de muchos tipos de reflexiones que puedan aportar a este tema y a estas cuestiones. Entonces les queremos agradecer muchísimo, y también, justamente como decía Vero, les enviaremos el próximo año novedades sobre eventos tanto virtuales como presenciales, particularmente en América Latina, en distintos países donde tendremos eventos, encuentros a los que les invitamos en la medida de lo posible de participar, de sumarse. Esto también sería muy lindo, muy interesante, después de toda esa trayectoria virtual, ¿no?, que hemos compartido en estos meses, poder tener algunas posibles instancias presenciales donde sea posible con respecto a la movilidad, a los eventos que se irán haciendo, y que esto también nos pueda permitir seguir intercambiando. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan felices fiestas y, sobre todo, bueno, un lindo involucramiento con el trabajo final, que esperemos y seamos seguros que serán súper interesantes para los debates en torno a las economías populares y feministas, como ya hemos visto en los foros y como, bueno, iremos viendo en las próximas semanas. Así que muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Chao. Chao a todos. Chao, gracias. Chao, gracias.